La modificación en el Código Penal realizada por el Poder Ejecutivo se dio mediante el Derecho Legislativo número 1649, publicado en el peruano. Como se sabe, Perú ya contaba con una legislación penal que sancionaba la grabación o reproducción no autorizada de una obra audiovisual en las salas de cine, entre otras actividades con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor a 8 años. Pero con esta nueva normativa se incorpora un tipo de base que sanciona sin necesidad de demostrar que la acción realizada tenga fines comerciales, lo que antes era difícil de probar por parte de las autoridades. Esta modificación es una herramienta adecuada para la lucha contra la piratería de obras audiovisuales, ya que la grabación no autorizada de películas desde los cines constituye el primer eslabón de la piratería, porque se suele destinar a sitios ilegales en Internet y afectar así los derechos de autor. Mediante esto se busca combatir la etapa inicial de la piratería audiovisual conocida como camcording. Para entender mejor el impacto de esta modificación en el Código Penal y su alcance en la protección de los derechos de autor, tuvimos una entrevista con el Dr. Colin Fernández Méndez, abogado y docente universitario. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste la modificación del artículo 217 del Código Penal? El marco normativo actual se va directo, yo creo, a la yugular. Establecer delitos contra los derechos de autor tan solo si se evidencia actos de reproducción. Entonces, antes estos actos de reproducción tenían que estar en concurrencia con otros. Entonces, imagínate hacer pues una concurrencia que tiene que estar sine qua non cada uno de ellos, y si uno de ellos no estaba, se caía la acusación, la imputación, y si nos íbamos por el ámbito administrativo, también la instrucción administrativa. De modo que, en mi concepto, esta ayornada legislación, diría yo, busca ya no estar tan alejada de la realidad en sí mismo, sino aproximarse a lo que la realidad nos muestra. O sea, tú no puedes ser muy exigente a la hora de imputar o de cumplir con ciertos presupuestos legales si la misma realidad te está diciendo que al mismo acto de reproducción ya se puede configurar esto. Entonces, ¿para qué hacer un intríngulis más allá? Si ya estamos cansados de tanta burocracia, imagínate meterle más intríngulis a la norma a la hora de poder, pues, perseguir estos delitos, porque son delitos. Entonces, me quedo un poco más satisfecho a la hora de poder leer esta modificatoria, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la efectividad de estas medidas en la lucha contra la piratería digital? Yo creo que esta norma va a dar una cuota también de incentivo y un más alto costo social a los que se atreven a seguir en estas andanzas. Porque no hay un costo social sin una ley precisa, ¿no? Que precise tales costos y que dé el margen a la autoridad persecutoria de estos delitos la debida amplitud para poder en su actuación concretar este plan y esta finalidad, que al final de cuentas es disuadir estos tipos de acciones, estas acciones, porque la ley lo que busca, la ley penal en sí, lo que busca, aparte de la resocialización cuando se captura a un delincuente, es disuadir a las futuras tentativas que no se realicen, o sea, tentativas en el sentido de invitaciones a otras personas para que hagan lo mismo, desincentivar. Ese es el término que se utiliza normalmente en doctrina, para que otras personas lo hagan. Y así esto no se vuelve un círculo vicioso o un bucle de la cual no puede salir. Entonces, y esto a su vez también va a incentivar a los fiscales para ahora sí perseguir estos delitos con más ahínco, porque la norma le está dando mucho más margen de actuación y más prerrogativa, más facultades, de modo que un fiscal que ahora le plantean estos tipos de investigaciones se va a ver un poco más incentivado, porque ya la norma no le está poniendo muchas murallas, de modo que
El resultado a la larga podría ser de que ahora los fiscales puedan conseguir más formalizaciones de denuncias en referencia a este tema, porque la mayoría de ellos quedaba en una investigación preliminar y ahí terminaba a su vez en un sobreseimiento. ¿Por qué? Porque no encajaba, no subsumía en la norma, porque la norma tenía un estándar muy alto y tenían que concurrir varios elementos objetivos que era casi imposible ponerlo en concurrencia. Entonces, ahora ya es mucho más fácil, por consiguiente, el fiscal va a tener mucho más resultados y esos resultados le va a dar inclusive más ánimo, más espíritu, inclusive entre ellos, para que espíritus, ceñido al significado griego que hablaba de animus, ¿no? Del ánimo de ahora sí tener la predisposición de actuar de una manera más precisa, más contundente en la persecución de estos tipos de delitos. Y entiendo que el rango de disuasión en la sociedad se va a empezar a notar muy prontamente, porque ya hacía antes una persona descaradamente hacía esto, yo estoy seguro, con los ejemplos que ya nos van a ir dando las autoridades, espero sea así, por supuesto, ya la sociedad se va a poner más apercibida y va a empezar a tener un poco más de cuidado en transgredir estas normas, ¿no? Y promover, pues, estas piraterías que de manera muy escandalosa se han estado viendo hasta el momento, hasta este tiempo. Entonces, yo considero que sí, efectivamente, va a haber un resultado positivo, que muy prontamente lo vamos a empezar a ver. Esta modificación del Código Penal busca evitar que los involucrados en actividades de piratería queden impunes, reflejando así la firme postura del Estado peruano en la lucha contra la piratería. Indecopi destacó que con este endurecimiento de penas se busca minimizar las pérdidas económicas que afectan tanto a artistas como a productores e inversionistas del sector audiovisual.